Muy buenos días, mi nombre es Cristian Velázquez, estudiante de la Universidad de Magdalena en Técnica en Prevención de Riesgos Laborales. El día de hoy les traigo una investigación de un caso de enfermedad laboral producida, llamada silicosis, producida por un agente químico llamado silice. A continuación les presentaré eh, esta investigación, pero les sirva de mucha ayuda. Como les decía, me llamo Cristian Velázquez, soy estudiante de la Universidad de Magdalena en formación abierta y a distancia en la carrera de técnico en prevención de riesgos laborales del segundo semestre. En esta presentación encontraremos una introducción acerca del tema, objetivos, todo va relacionado pues, con el caso de enfermedad laboral investigado, el marco legal, desarrollo del trabajo de investigación, que ya contiene las vías de entrada de los contaminantes al organismo, el diagnóstico clínico de la enfermedad laboral, el decreto 1477 del 5 de agosto del 2014 por el cual se expide la tabla de enfermedades laborales, el agente etiológico, factor de riesgo ocupacional, el grupo donde se encuentra esta enfermedad, las medidas preventivas y las conclusiones. Introducción. Entonces, la enfermedad laboral en Colombia está definida en el artículo 4 de la ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, donde enuncia que enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Como tal, el gobierno nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional, será reconocida como enfermedad laboral, conforme a lo establecido en las normas legales vigentes. Llevar a cabo una investigación eficaz identificará no solo factores causales, sino también acciones que habrían evitado que ocurriera la enfermedad laboral. Y en este documento encontraremos la investigación de un caso de enfermedad laboral por agente contaminante silice, produciendo una enfermedad llamada silicosis. Entonces, el objetivo como tal de esta investigación lo contempla en la tabla de enfermedad laboral, que ha sido catalogada como laborales, y la presente investigación tomará un caso de la web sobre una enfermedad. Se le realizará un análisis de verificación de que esta enfermedad cumpla con lo establecido en el decreto 1477 del 5 de agosto de 2014. El alcance. La presente investigación comprobará que el factor de riesgo químico presente en el polvo de sílice afecta el cuerpo humano y el sistema respiratorio de tal manera que debe incluirse dentro de la tabla de enfermedades laborales según el decreto 1477 del 5 de agosto de 2014. De igual manera, se verificará un diagnóstico clínico, vías de ingreso al organismo y sus medidas preventivas. El marco legal. Bueno, esta investigación se basa bajo el decreto 1477 del 5 de agosto del 2014, donde se estipula la tabla de enfermedades laborales, la guía técnica colombiana de la GPC 45 y la ley 1562 del 11 de julio del 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se editan otras disposiciones en materia de salud. Como tal, es la actividad que vamos a realizar. Entonces, iniciamos con el caso de enfermedad laboral, que consiste en, se lleva a cabo en la planta industrial Los Velázquez, quien contrata al trabajador Carlos Pérez, que realiza mantenimiento y limpieza preventiva de la trituradora fija, una máquina utilizada para procesar materiales con la finalidad de obtener trozos más pequeños de piedra y además materiales sólidos. El trabajador realiza una jornada continua expuesta al polvo de sílice. Este hombre, de 40 años, no fumador, sin antecedentes médicos de interés asintomático, además de realizar el mantenimiento de la planta de triturado, también desde hace 10 años trabaja como polidor de mármol, granito y piedra artificial en la misma empresa. Obviamente, el trabajador realiza una jornada continua expuesta al polvo de sílice. Factor de riesgo químico. Y la silice como tal es el nombre común del óxido de silicio o dióxido de silicio, que es un compuesto de silicio y oxígeno. Es un mineral muy duro que interviene en la formación de casi toda la roca y en el constituyente principal de arena, areniscas, cuarzos pulidos y tallado de piedra, granito y mármol. El 70% de la corteza terrestre está formada por silicio. Ya por la exposición a su labor
El señor Carlos, durante estos años, contrajo una enfermedad llamada silicosis, la cual dañó el 60% de sus pulmones, causándole complicaciones respiratorias muy severas. Aquí encontramos como tal la información de la empresa, el nombre, el NID, la ciudad, el departamento donde se encuentra, la dirección y la actividad económica, y de igual forma la información del trabajador, nombre, identificación, año de nacimiento, lugar de residencia, empresa en la que labora, el cargo, el tiempo que lleva laborando en la empresa, la ARL a la que pertenece y la EPS a la que pertenece. Para que ustedes conozcan un poco más se entren al tema, les voy a contar pues qué es la silicosis, que es de la enfermedad, ya que en el mundo existen millones de trabajadores en riesgo de adquirir silicosis debido a que el dióxido de silicio es el componente predominante de la corteza terrestre. Se trata de una antigua patología ocupacional producida por la exposición a la silicio y pues obviamente producida, y gracias a la silicio se produce la enfermedad de la silicosis, que es una fibrosis pulmonar con formación de nódulos en el tejido pulmonar alrededor de los vasos sanguíneos en la zona de los bronquiolos respiratorios. Es una enfermedad crónica, incurable e irreversible, potencialmente mortal, que altera la capacidad respiratoria del trabajador. La silicosis no tiene cura. Dado que la silicosis afecta el funcionamiento de los pulmones, el individuo es más susceptible a contraer infecciones pulmonares como la tuberculosis. Y además, si el trabajador es fumador, está expuesto a que adquirir cualquier enfermedad de tipo respiratorio con más facilidad. Están los pulmones más susceptibles a adquirir cualquier enfermedad. Entonces, aquí vemos dos pulmones, ¿no? Un pulmón expuesto al carbón, otro expuesto al silicio. Si ven que el carbón pues son las personas que se dedican al trabajo de la minería y sí, todos los trabajos relacionados con la minería. Y aquí es el de la silicio. Entonces, si vemos el pulmón del carbón, vemos muchas partes oscuras, un pulmón muy maltratado, y aquí vemos un pulmón expuesto a la silicio. Si ven todos esos nódulos con marrones, bueno, esos son los nódulos que se forman en pulmones, que contiene obviamente la silicio cristalina, un pulmón totalmente dañado, prácticamente echado a perder. También vemos un pulmón en buen estado, un pulmón dañado, y aquí en la parte de abajo vemos la radiografía de los pulmones, donde se ve la concentración de silicio como tal. Bueno, en el corte axial con ventana de parte blanda se observan adenopatías calcificadas biliares y bilaterales en cáscara de huevo. Las concentraciones de silicio libre cristalina obtenidas en su puesto de trabajo después de realizar el diagnóstico de silicosis son de 400 miligramos por metro cúbico. Entonces aquí vemos, si vemos todas estas opacidades que hay acá de forma blanca, vemos ya la silicio que contiene tus pulmones. Aquí vemos otra radiografía en diferentes ángulos, donde vemos de igual forma las opacidades que hay aquí en forma de cáscara de huevo, ¿sí? Y por aquí vemos también unos tipos, todo esto son ya como tal, ya es presencia de silicio cristalina en los pulmones. La sobreexposición al polvo respirable causa varias enfermedades de los pulmones, tales como la EPO, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también bronquitis crónica, enfisema y enfermedades de la vía respiratoria relacionadas con el polvo mineral. Las posibles consecuencias por la inhalación de este químico es la enfermedad como la silicosis, la neumoconiosis, que es una enfermedad asociada con la tuberculosis. Todas están parte casi del mismo grupo. Las vías de entrada de los contaminantes en el organismo. Tenemos la vía dérmica, vía digestiva, vía parenteral y la vía respiratoria, obviamente que es la que me aplica para este caso. Y es la vía de penetración de sustancias tóxicas más importante en el medio ambiente de trabajo, ya que respiramos aire y con el aire pueden venir todo tipo de sustancias, sólido en forma de polvo, en este caso la silicio cristalina, líquido en forma de vapor y gases que se mezclan directamente con el aire, en este caso la silicio, óxido de silicio o dióxido de silicio, un compuesto de silicio y oxígeno. Diagnóstico clínico de la enfermedad laboral. Entonces al señor Carlos Pérez se le realiza un diagnóstico el 25 del 05 del 2018 a cargo del médico laboral Ricardo Ponce, que inicia con una espirometría en donde se detecta un trastorno ventilatorio de tipo restrictivo y grado moderado, cuyos resultados son los siguientes: FVC de 3,4 litros y equivalente a un 71%, un FED 1 de 2,89 litros igual a un 65% y un índice de FED por FVC de 82%. También un test broncodilatador sin cambios significativos.
También se realiza una radiografía, que más adelante se las explicaré. Posteriormente, bilateral del tórax, y se observan múltiples opacidades de contornos irregulares en los campos medios y superiores de ambos emisoras. También en el TAC torácico se le observan múltiples imágenes pseudonodulares en ambos campos pulmonares superiores y en las língulas de distribución peribroncovascular. En el corte axial, con ventanas de partes blandas, se observan adenopatías calcificadas biliares y bilaterales en cáscara de huevo. También tenemos una figura más adelante, se la muestro. También las concentraciones de silicio libre cristalino obtenidas en su puesto de trabajo después de realizar el diagnóstico de silicosis son de 400 miligramos por metro cúbico y una VLA de 50 miligramos por metro cúbico. La VLA son los valores límites de exposición ambiental. Entonces, si no entendieron mucho el tema de la espirometría porque está un poco técnico, entonces ya a continuación les doy una diapositiva donde explica cada una de esas siglas. Entonces tenemos la FVC, que es la capacidad vital forzada, se expresa en mililitros y es el volumen total que expulsa el paciente desde la inspiración máxima hasta la expiración máxima. Su valor normal es de 80% y en este caso el trabajo se encuentra en un 61%. Eh, la, la, tenemos la FED, la FEV, que es el volumen máximo inspirado en el primer segundo de una expiración forzada y es el volumen que se expulsa en el primer segundo de una expiración forzada. Su valor normal es de 80%, el trabajador está en un 65%, ya perdió un 15% de capacidad. Y la relación entre FED y FVC indica el porcentaje de volumen total inspirado que lo hace en el primer segundo. Su valor normal es de 70-75%, el trabajador está en un 82%. Aquí, pues, como les decía, la radiografía que se le hicieron, donde se muestran las opacidades, ¿sí? Todas estas opacidades que se ven aquí. Estos son ya como tal, pues, de presencia de silicio cristalino, ¿no? Entonces, si ven, todas estas opacidades que se ven blancas aquí, son la presencia de silicio cristalino. Esto es una radiografía de la emitora. También tenemos desde otro ángulo la misma radiografía, serían las opacidades que mencionaba en cáscara de huevo, y esa ya la expliqué en un principio. Y todo, aquí también obviamente está la concentración de silicio, que obviamente es la que produce estas opacidades. Igual aquí, estas partes blancas que vemos acá son las opacidades que hemos mencionado y la concentración de 400 miligramos por metro cúbico de silicio cristalino. Tenemos una tabla de comparación esquemática de los tipos clínicos de silicosis, y donde nos arroja un tipo que puede ser clásica, complicada, acelerada o aguda, el índice lesional, ¿sí? Que está entre 8 a 10 años, de 5 a 10, de 4 a 6, de 6 a 2 años. La aparición que puede ser lenta, brusca o violenta. Los síntomas iniciales, asintomática o sea, que no presenta síntomas, cuando es lenta. También puede ser tos productiva o disnea mínima, brusca, que puede ser una tos más intensa, y violenta, ya una tos con vómitos como tal. Las pruebas de función respiratoria las tenemos aquí. También tenemos el tipo de opacidad, ¿sí? Cuando son grandes, pequeñas, medianas, y las complicaciones. Entonces ya ahí tenemos cuando son infecciones bacterianas, cuando son infecciones producidas por la esclerodermia, entre otras. Bueno, el decreto 1477 del 5 de agosto del 2014, por el cual se pide la tabla de enfermedades laborales, nos dice que pues que en la tabla de enfermedades laborales el presente decreto tiene por objeto expedir la tabla de enfermedades laborales que tendrá doble entrada, agente de riesgo para facilitar la prevención de enfermedades en las actividades laborales y grupo de enfermedades para determinar el diagnóstico médico en los trabajadores afectados. La tabla de enfermedades laborales se establece en el anexo técnico que hace parte integral de este decreto. Entonces, como tal, encontramos las enfermedades generadas por sistemas respiratorios, entre las cuales clasifican la asbestosis, la neumoconiosis, que es la enfermedad que siempre adquiere el minero, los que trabajan en minería, expuesto al carbón, y la mesotiolima, que es por la exposición al asbesto, y en este caso la silicosis, ¿sí? Que es el caso expuesto. El agente etiológico o factor de riesgo ocupacional, según el decreto 1477 de 5 de agosto de 2014, tenemos que el agente etiológico, factor de riesgo ocupacional es la silicia libre o óxido de silicio.
Las ocupaciones o industrias son trabajos de construcción y demoliciones que ponen a la inhalación de silicio libre, en este caso la clasificación de material y el pulir materiales como granito, piedras artificiales, entre otros. Y enfermedades asociadas a la silicosis como tal, que es la que en este caso tenemos presente. Y tenemos otras asociadas como son la neumoconiosis asociada a la tuberculosis. El grupo esta enfermedad se encuentra en el grupo 9 del sistema respiratorio, en la tabla pues, de presente decreto. Como decía, el tipo de enfermedad es la silicosis asociada a la neumoconiosis con tuberculosis. El código CIE-10 es J65. El agente etiológico o factor de riesgo ocupacional es la silice libre. Y la ocupación industrial es todos los trabajadores expuestos al silicio durante la extracción, producción, separación y utilización, tales como trabajadores de las minas, túneles, canteras, operaciones de pulido, tallado, artesanos, trabajadores con cerámica, pulido de vidrio y picapedreros. Aquí vemos una tablita pues, donde mostramos dónde se ubica, en qué grupo se ubica esta enfermedad. Vemos que hay grupo 9, enfermedades del sistema respiratorio. Lo que le mencionaba en la tabla anterior, el nombre de la enfermedad es la silicosis, el código CIE-10, que es J65, el agente etiológico, factor de riesgo ocupacional, que es la silice libre, las ocupaciones que son todos los trabajos en donde se haga la extracción, producción, separación y utilización de materiales, tales como también minas, túneles, canteras, operaciones de pulido y tallado, artesanos, trabajadores con cerámica, pulido de vidrio y picapedreros, y el grupo de enfermedades que se las puse anteriormente, que es el grupo 9, asociadas a la neumoconiosis y tuberculosis. Las medidas preventivas como tal. Una de las medidas preventivas para mitigar o disminuir este tipo de riesgo y que se presente más adelante como una enfermedad laboral que, como les decía, no tiene cura, es incurable, es disminuir el tiempo de exposición, el uso adecuado de los elementos de protección personal, las capacitaciones y entrenamientos y sensibilizaciones para el conocimiento de los riesgos y las consecuencias, emplear mecanismos efectivos de aspiración de polvo, que son extractores, ventilar adecuada y eficientemente los puestos de trabajo, humidificar el proceso de perforación indicando el uso de las herramientas provistas de inyección de agua para regar los materiales o utilizar sales higroscópicas para mantener la humedad e impedir suspensión de polvo. Son ya más medidas de ingeniería, ¿no? Aislar las cabinas de los vehículos y los puestos de mando de las máquinas en las operaciones. También brindar, como les decía, brindar controles de ingeniería y administración, en la medida de lo posible, tales como ventilación en la zona y contenedores para la limpieza abrasiva, donde se requiera reducir las exposiciones a niveles inferiores al límite permisible de exposición, utilizar equipos de protección u otras medidas de protección, utilizar todas las prácticas de trabajo disponibles para controlar la exposición al polvo, tales como mojar las superficies antes de proceder a limpiarlas, no barrer nunca en seco ni limpiar el polvo con aire comprimido, utilizar solamente un respirador certificado, no debemos modificar el respirador, tengan muy presente eso. No se debe utilizar un respirador con barba o con bigote, puesto que impide que el respirador encaje con la cara. Utilizar ropa de trabajo que se pueda tirar o lavar y ducharse si hayan duchas disponibles en el lugar de trabajo. También utilizar aspiradoras para limpiar el polvo de la ropa o ponerse ropa limpia antes de salir del lugar de trabajo. También participar en la formación, la supervisión de exposición y los programas de análisis y vigilancia con el fin de monitorear cualquier efecto negativo en la salud debido a exposiciones de silicio cristalina. Tomar conciencia de las operaciones y tareas que crean exposiciones a la silicio cristalina en el lugar de trabajo y aprender cómo protegerse a uno mismo. Tomar conciencia de los peligros de salud asociados a las exposiciones a la silicio cristalina. El hecho de fumar empeora el daño a los pulmones que causan la exposición a la silicio. Tome en cuenta eso. Y también no comer, beber, fumar o utilizar productos cosméticos en zonas donde existe polvo de silicio cristalina. Y si lo vamos a hacer, tenemos que limpiarnos las caras y las manos fuera de la zona donde está expuesto este riesgo. Es importante, señores, no consumir alimentos cuando estamos realizando labores que implique la producción de estas partículas en el ambiente, en el aire. Como tal, la conclusión, pues como le decía, la silicosis sigue siendo una de las enfermedades laborales más importantes con afectaciones graves para la salud de los trabajadores expuestos. La amplia utilización en el sector de la construcción y en empresas auxiliares, principalmente en la marmolería,
ha aumentado la incidencia de la aparición de nuevos casos. Y como tal no existe tratamiento para la silicosis, la prevención es la única manera de evitarla. Recuerde, la prevención es la única manera de evitarla. La principal medida es la educación del trabajador o el conocimiento de las enfermedades que son generadas por las actividades que se ejecutan dentro de su labor contratada. La educación por medio del administrador de riesgos laborales, es importante que la ADL participe mucho con las empresas, educando al trabajador en este tipo de enfermedades y el apoyo de los empleadores con el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, ya que es una de las guías más importantes para la prevención o mitigación de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Otra técnica es de concientizar a los trabajadores por medio de campañas de autocuidado y los elementos de protección personal adecuados para la labor que ejecutan medidas dentro de las implementaciones o mejoras continuas. También existen métodos como la perforación en húmedo y la ventilación exhaustiva local. Si ellas no fuesen posibles de aplicar, entonces se debería indicar sustitución de la ciencia por otro método menos peligroso. Es importante que tengamos en cuenta tanto el empleador como el trabajador. Siempre el empleador como tal apostar al área, ¿sí? Al área de seguridad, implementando campañas de prevención y protección para el trabajador, dando las herramientas, brindando todos los métodos posibles para que el trabajador no se ponga a los diferentes riesgos. Y por otro lado, el trabajador siendo educado con todo lo relacionado con su salud, ¿no? Recuerden pues que esta enfermedad como tal no tiene cura, tiene tratamiento y pues, solo quedaría esperar la muerte, por decirlo así bruscamente, ¿no? Si no nos cuidamos hasta el inicio de cada labor y más estos riesgos a los que nos exponemos. Entonces, señores, muchas gracias. Recuerden que les habló Cristian Velázquez, estudiante de segundo semestre en técnico en prevención de riesgos laborales de la Universidad de Magdalena. Espero que tengan un excelente día. Que